Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, este espacio que construimos entre todos para pensar y para plantear todas esas dudas que existen alrededor del fenómeno extraterrestre, alrededor de toda la cuestión paranormal, alrededor de todo lo que nos genera más preguntas que respuestas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y los voy a acompañar en este espacio en donde yo solo les prometo que les voy a generar más preguntas. Yo no tengo verdades absolutas y les recomiendo que ustedes tampoco las tengan. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un tema que es para mí muy fascinante. Ojalá se entusiasmen tanto como yo. Vamos a tratar de analizar la vida en otros planetas. Vamos a plantear si puede existir un espejo en la vida y ese espejo en la vida de alguna manera nos puede ayudar a ser parte del entendimiento que hoy hacen muchísimos científicos para ver qué es lo que estamos buscando, qué es lo que buscamos en la vida. Para eso voy a apoyarme de algunas entrevistas viejas, de pequeños fragmentos para poder darle más ritmo y para que hable gente que realmente sabe muchísimo más que yo de estos temas. También vamos a tocar un poquito de OPARTS, vamos a hablar de desclasificaciones, vamos a tener la última parte de Julio Darwish, de este piloto mexicano que habló en el Congreso de México y hoy es uno de las personas en México que más están hablando del fenómeno OVNI, siendo piloto, por supuesto. Ese es el punto fundamental para aclarar y nos vamos a ir metiendo en otras preguntas y en otros temas. Antes de empezar, como siempre, me pueden encontrar en redes. En Instagram soy @JorgeLuisS_oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un TikTok que es Jorge Luis Zuckdorf y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com. Todos estos espacios son para que ustedes se escriban y me manden preguntas, temas, reflexiones de los que quieran hablar. También me pueden enviar, por supuesto, sus experiencias, pero para las experiencias les recomiendo que usen el número de WhatsApp y me manden un audio, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Si ustedes siguen enviando sus experiencias, sus reflexiones, eso sale una por una al final de cada episodio y tengo muchísimas, así que primero agradecerles y segundo tengan paciencia. Si yo respondo, si yo les digo está agendada, ya queda en lista, pero hay muchísimas por delante. Bueno, salvo esta semana que van a salir dos muy pegados porque estuve enfermo, sale uno por semana. Pero bueno, al final del día también me retrasé el domingo pasado, así que van a ser una por semana de la misma manera. Bueno, sin más, vamos a hablar del tema de hoy. Y el tema de hoy yo lo titulé como evoluciones paralelas. De alguna manera tiene que ver con los doppelganger que estuvimos hablando hace un par de semanas, pero en realidad no, es otra cosa. Lo que queremos entender es qué es la vida, cómo llega la vida a evolucionar en nosotros y cuántas de esas posibilidades existen que eso suceda en otras partes del universo. Creo que la mayoría de los que estarán aquí escuchando me dirán, no es una posibilidad, realmente es así. Bueno, yo creo que es parte de un debate. Y como último punto es si podemos entender o analizar esa evolución para pensarnos si la vida inteligente que encontremos en otros lados del universo de alguna manera se puede parecer a nosotros o no. A lo largo del programa tengo 3 entrevistas, que las 3 están en YouTube hace mucho tiempo, que vamos a utilizar pequeños fragmentos. Obviamente pueden ir a YouTube para escucharlas completas, pero con el primero que quiero empezar, que va a sentar las bases del análisis para lo que vamos a charlar, es con Germán Puerta Restrepo.
astrónomo aficionado, director del observatorio, del planetario de Bogotá por muchos años, autor de una innumerable cantidad de libros, un científico que viene trabajando y tratando de armonizar todos estos temas desde hace muchísimos años, y como yo siempre digo, una de las mentes más brillantes que me ha tocado conocer a lo largo de toda esta carrera. Así que los dejo con este fragmento, y obviamente esta entrevista la pueden encontrar completa en mi canal de YouTube en la sección de entrevistas para sentarse y escuchar. Hoy solamente es un disparador para empezar a hablar. Bueno, no hay duda que uno de los grandes enigmas que ha tenido la humanidad ha sido si existe o no vida en otros mundos. Tal vez junto con el origen mismo del mundo y el origen de la vida, el tercer gran enigma es si estamos solos o no en el universo. La ciencia ha tratado de explicar estos tres enigmas y la astronomía tiene muchas de las posibles respuestas. Por ahora no sabemos mucho. El único laboratorio que tenemos de verdad es el nuestro. Estamos vivos, somos inteligentes, tenemos conciencia, estamos investigando cómo es nuestro universo. Y no sabemos absolutamente, no tenemos ninguna evidencia de seres inteligentes en otros mundos, o inclusive que nos estén visitando en naves voladoras. Es más, tampoco tenemos ninguna evidencia de ninguna forma de vida diferente a la nuestra. Son los temas que la astronomía, por supuesto, va a estar tratando de resolver, y cualquiera que estudie astronomía y ciencias del espacio se va a interesar por estos asuntos. Sí, las leyes físicas y naturales son universales. No hay ni forma de imaginarse algo diferente en el universo a lo que las leyes físicas nos están mostrando. Si la vida aquí está ligada al carbono, porque este es el único elemento que se combina con todos los demás para formar las grandes estructuras moleculares que albergan el código genético y la información que se va a transmitir por un organismo vivo, porque esa es la definición de vida. Primero, ¿qué es vida? Definir vida tiene algunas complicaciones, pero mi definición personal, la que más me gusta, es todo organismo que es capaz de transmitir información de una generación a otra. La capacidad de transmitir información, esta información está en las estructuras moleculares que albergan el código genético, estructuras que están hechas de carbono. Es el único elemento que tiene esa capacidad de combinarse con todos los demás para formar estas estructuras. Eso significa que todos los seres vivos que hay en este planeta, tú, yo, aquí los amigos, los animales, las plantas, todos tenemos base de carbono. Si hay vida en otros mundos, deberían tener base de carbono. Y en ese sentido, en alguna forma se van a parecer a algo que conozcamos aquí, como tal vez delfines espaciales o hormigas atómicas o cosas por el estilo, pero se van a parecer a algo. Vamos a reconocer una forma viva porque va a procesar alimentos, a consumir energía y posiblemente va a tener una evolución hacia algo superior, que inclusive pueda llegar a preguntarse, ¿qué es esto? El problema es que nuestro laboratorio, que es la Tierra, es el único que conocemos. Las primeras formas de vida aparecieron hace 3.800 millones de años. Y durante 2.000 millones de años aquí solo hubo bacterias unicelulares. Hace 600 millones de años cambiaron las condiciones del medio ambiente en el sistema solar y permitió la explosión del Cámbrico, que dio lugar a estos cambios importantes. Pero tuvimos 2.000 años de bacterismo. Tal vez los caminos evolutivos puedan ser diferentes en otros mundos y no los conocemos. Por de ahí es nuestra ansia de poder conocer, de poder hacer un intercambio de ideas con otro ser de otra civilización. Sería algo maravilloso. Esta entrevista tiene muchísimos años, fíjense que habla del
del Kepler, del telescopio Kepler. Ya estamos con varias generaciones por sobre él. En este momento el James Webb está haciendo básicamente mucho más de lo que hablábamos en ese momento, pero la base no cambia y por eso me parecía interesante empezar con esta entrevista. Estamos hablando de vida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender si vamos a buscar una vida similar a la del ser humano es esto, es que estamos buscando definir vida y tratar de buscar algo similar. Como decía Germán, vida es todo elemento que transmite su ADN a un nuevo elemento. Entonces, hay otros organismos, otros materiales que pueden transmitir o podrían generar cadenas de ADN, pero claramente de todo lo que conocemos hasta ahora, el carbono es el que lo haría de la manera más sencilla. Por eso parte o infiere él que si nosotros encontramos vida en otros lugares del universo, vamos a buscar o encontrar vida que de alguna manera sea similar a lo que nosotros conocemos. Este es el primer punto, ¿no? Y hay dos detalles que para mí son fundamentales, que vamos a tocarlas muchas veces más a lo largo de todo este análisis que estamos haciendo. Estamos hablando de un planeta que tiene 4.500 millones de años. Traten de pensar lo que es eso. Y se cree que la vida comenzó hace 3.700, 3.800 millones de años, y solo en los últimos 600 millones de años pasamos de tener organismos unicelulares a tener celulares en la mano. Fíjense cómo la evolución empieza muy lenta. Tenemos muchos miles de millones de años en donde no hay nada. De hecho, acaba de salir un estudio de Harvard que es súper interesante, que plantean una nueva hipótesis para entender cómo comenzó la vida en nuestro planeta, y ellos empiezan a plantear que los rayos, el bombardeo de rayos que llegaba a la atmósfera es lo que empezó a generar. La nota es muy interesante para leerla, la voy a decir muy básicamente y de manera muy bruta. Empezó a generar que los diferentes gases inertes que había en el planeta empezasen a transformarse y a generar estas características que necesitaba la vida para sobrevivir. Esto no termina de descargar, ni termina de descartar, ni de plantear cómo es que llega la vida a la Tierra, si con estos rayos se generó esa chispa para que el carbono y los diferentes elementos se pudiesen transformar en la primera molécula, si esas primeras moléculas llegaron en bombardeos de meteoritos, no lo sabemos, pero lo que dice es que tal vez los rayos, o sea, una cuestión natural y que podría empezar a generar una cuestión más lógica, es la que podría haber generado la vida en la Tierra. Ahora, Germán, que lo voy a nombrar bastante hoy parece, planteaba algo que es muy lógico y muy interesante. Él decía que el único laboratorio para ver y entender el desarrollo de la vida es el nuestro. Y nosotros estamos hablando de que en 370 millones de años aproximadamente, que es el cálculo que acabamos de hacer, de vida en la Tierra, solamente nosotros evolucionamos generando una civilización. Ya vamos a hablar de la evolución del ser humano porque es lo que más me interesa para ir a replicarlo o tratar de buscar en otros lados. Pero si nosotros somos los únicos, estamos hablando que de los 600 millones de años de vida compleja, solo los últimos 10.000 años son los que habrían generado este cambio y esta evolución para llegar a nuestra civilización tecnológica. De 600 millones de años, solo los últimos 10.000 son los que habrían generado esto. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué en tantos millones de años, con tantos millones de especies, de seres, de elementos
tan diferentes, solo nosotros evolucionamos de esta manera. En realidad no sabemos si solo nosotros, hasta el día de hoy no hemos encontrado resabios de civilizaciones anteriores que tal vez vivieron, crecieron, se extinguieron. Tal vez algún día lo encontremos y nos cambie el chip absolutamente de lo que es la vida en la Tierra y de lo que es la civilización. Tal vez nos acerquemos mucho más a esas teorías de una historia recurrente, ¿no? Tal vez seamos la tercera o la cuarta civilización que, como dinosauroides o como mamiferoides o como hominidios, fuimos evolucionando y fuimos desapareciendo. Ahora vamos a hacer una segunda entrevista, esta vez con el doctor Vera Cortés, que él es biólogo, y yo lo entrevisté porque tenía una obsesión que es la que empieza ahora a acercarse a esta gran pregunta que yo siempre me hice, y es si nosotros podíamos evolucionar en los grises, porque siempre que vemos seres supuestamente extraterrestres son humanoides, tienen un torso, tienen piernas, brazos. Bueno, hay una explicación en nuestra búsqueda de nuestra propia evolución, que es un poquito lo que hablábamos recién. Pero antes de meternos en esto, escuchemos a la persona que realmente sabe de este tema. ¿Cuánto tiempo lleva la evolución de un ser humano? Primero tendremos que definir qué entendemos por ser humano, ¿no? Porque nosotros como especie tenemos del orden de 180.000 años viviendo en el planeta, lo que técnicamente se denomina los humanos anatómicamente modernos. Pero claro, para que surgieran los seres humanos contemporáneos, hubo un proceso muy largo de la familia taxonómica a la que pertenecemos, que son los homínidos, y que pueden tener más de 6 millones de años de antigüedad, hasta 7 millones de años aproximadamente. Entonces, claro, primero surgen los homínidos, y hace 180.000 años, en África del Sur, se encuentran las primeras evidencias de los humanos anatómicamente modernos. ¿Y hace cuánto que somos iguales a como somos hoy? Hace 180.000 años. Hay evidencias de tipo molecular y evidencias de tipo fósil. Digamos, cuando uno estudia estos procesos de evolución humana, el tipo de evidencias al que recurres es la evidencia fósil. Los estudios comparados con los parientes vivos más cercanos que tenemos, que son los grandes simios, gorilas, orangutanes y chimpancés, y evidencias de tipo molecular, que muestran que todos los humanos contemporáneos en todo el planeta tienen un ancestro común que proviene de África hace 180.000 años. Entonces, básicamente, esos son los tiempos, digamos. Y, por ejemplo, como para ir entrando en tema, yo leí y estudié que en algún momento el dedo pequeño del pie va a desaparecer, ¿no? ¿En cuánto tiempo podría notarse un cambio pequeño como ese? Todo depende de las condiciones del entorno a las cuales se estén adaptando nuestra especie. Es decir, un cambio tan sustantivo como fue el origen de la estación eréctil, la locomoción bípeda, probablemente surgió en menos de 1 millón de años, y no es una modificación menor. Implica una reestructuración del pie, de la rodilla, de la cintura pélvica, de la cintura escapular, y eso se llevó relativamente poco tiempo para la magnitud de los cambios que tenemos. El problema en este caso tiene que ver, por un lado, con la distribución actual de los seres humanos en el planeta, y con la globalización general, porque esto permite que gente se pueda desplazar fácilmente de un sitio a otro, y que entonces cualquier mezcla que haya se homogenice, y eso se lleva su tiempo. Si hablamos de poblaciones aisladas, los tiempos pueden ser mucho menores. Tenemos evidencias, en algunos casos, de seres humanos, pero también de primates, donde han tenido cambios sustantivos en cosa de 200 o 300 años, pero estos cambios se pueden fijar más rápidamente una vez que aparecen cuando hablamos de poblaciones pequeñas. En poblaciones como la actual población humana, con los medios de comunicación que hay, podría llevarse mucho más, porque son rasgos que tendrían que fijarse a lo largo de todo el planeta. ¿Qué posibilidades hay de que nosotros en algún tiempo nos parezcamos a eso? ¿Y cuánto tiempo se podría llegar a hacer? Eso primero tendría que ver, como digo, si hablamos de poblaciones aisladas. En una población como la nuestra, con 6 millones de habitantes, con flujo genético, tardaría muchísimos miles de años, pero muchísimos miles de años. Luego tampoco podemos saber realmente cuál es la dirección del proceso evolutivo,
porque no sabemos las condiciones a las que se va a tener que adaptar un ser humano en los siguientes miles de años. Al final, el que se parezcan o no a nosotros también tiene que ver, entre muchas otras cosas, con cómo representamos como humanos a la otra edad en general. Durante mucho tiempo lo monstruoso también era representado con seres muy parecidos a nosotros, porque es la forma que tenemos de alguna manera de establecer alguna empatía. El asunto es que si supiéramos las condiciones en las que se van a desarrollar los humanos de ahora en adelante, podríamos, con algún índice de error, porque siempre el azar está de por medio, las mutaciones están de por medio, más o menos pensar hacia dónde pudiera ser. Lo que hacemos generalmente es un estudio al revés. Vemos cuáles han sido las tendencias evolutivas en el tiempo pasado y asumir que de presentarse en un contexto ecológico de la misma naturaleza hacia futuro podría caminar en una cierta dirección. Por ejemplo, una tendencia en la evolución humana es la estación eréctil y la locomoción bípeda. Una pérdida de vello corporal ha sido una tendencia característica. La reducción, por ejemplo, de todo el aparato masticatorio. Es decir, hablamos de una especie, la nuestra ahora, que tiene una tendencia a lo que denominamos el ortognatismo, la cara cada vez más plana, con piezas dentales cada vez más pequeñas, que son finalmente adaptaciones al tipo de dieta que tenemos. Y por supuesto también una tendencia al incremento del volumen cerebral. Solo por comparar, los homínidos de los cuales provenimos podían tener el volumen craneal de un chimpancé, 450 centímetros cúbicos, y hoy tenemos como media 1.350 centímetros cúbicos, es decir, en los últimos 6 millones de años lo que tenemos es una tendencia a triplicar el volumen craneal de la especie de las cuales provenimos, ¿no? Formando un cráneo mucho más bulboso, mucho más globular, ¿no? Pero realmente el especular a futuro una tendencia evolutiva de esta naturaleza implica saber cuáles son las condiciones a las cuales se están adaptando. En evolución no tiene mucho sentido hablar de los cambios que se han dado en ausencia de los entornos ecológicos o en este caso los entornos urbanos a los cuales nos estamos adaptando. Sí, esa era mi pregunta. ¿Con un entorno urbano o hasta tecnológico? ¿Qué hay estudios o se puede prever o se previó hacia dónde podemos ir? En principio tendríamos que decir que los entornos urbanos son relativamente recientes en la evolución humana. Es decir, agrupaciones o centros urbanos no surgen sino hasta que surge la agricultura, y esta surgió hace solo 10.000 años. Entonces, para las magnitudes de tiempo que estamos hablando, ese tipo de rasgos que modifican nuestra forma de vida, pero que también modifican el entorno al cual nos adaptamos, son relativamente muy recientes. Antes de eso, lo que tenemos es adaptaciones a contextos completamente ecológicos, naturales, por decirlo así, aunque evidencias de vida cultural, es decir, por ejemplo, elaboración de herramientas que de algún modo modifican nuestra forma de vida, el consumo de carne, la organización social para obtener, por ejemplo, casas de pieza pequeña, y esto se empezaron a dar probablemente hacia 2 millones de años, con una fase de evolución a la que hoy denominamos Homo ergaster o Homo erectus. Que sí podemos caracterizar las fases más recientes de la evolución humana por ser fases tecnológicas que han transformado nuestra vida. De hecho, cuando uno ve las etapas, desde la llamada revolución neolítica, que tiene 2 millones de años, desde entonces hasta acá, los principales responsables del cambio en las formas de relación social, en nuestra forma de vida, es la tecnología. Por un lado, la revolución neolítica, que es la capacidad que tuvieron nuestros ancestros de elaborar herramientas en piedra. Eso lo vemos hace 2 millones de años y no ha parado hasta hoy, ¿no? Luego ubicamos la revolución agrícola como un cambio fundamental, porque por primera vez pasamos de tener estrategias nómadas a llegar a un sedentarismo. Surge el tiempo libre por primera vez. Hasta antes de eso, los humanoides o los seres humanos, los homínidos de antes, estaban vinculando toda su actividad cotidiana a la obtención de alimento. Pero una vez que hay alimento disponible y que hay exceso de producción, surge el tiempo libre entonces y la capacidad de rehacer las relaciones sociales. Esto con la revolución agrícola. Pasamos luego a la revolución industrial como un rasgo fundamental de la historia, reciente de los seres humanos, pasando por lo que hoy es la revolución informática y la revolución genética
todo el desarrollo de la genética molecular, y esto está transformando nuestras formas de relación y con ello los espacios a los cuales nos tenemos que adaptar. Entonces yo no podría hablar de que hay una preprogramación para entender más fácilmente la tecnología, pero sí que estamos expuestos de un modo a los avances tecnológicos como tal vez en ningún momento de la historia tuvimos. Digo, no podemos hablar, no hay en evolución algo así como cambios intrínsecos que se den en ausencia del entorno. Sí hay tendencias evolutivas a lo largo del tiempo. Entonces, en un contexto como el que estamos viviendo hoy, tenemos que reaccionamos distinto a como se reaccionaba en otros momentos de la historia. Es decir, por ejemplo, si hace millones de años había depredadores que nos podían justo depredar de un momento a otro, hoy no tienes por qué desarrollar unos músculos potentísimos para en pocas generaciones poder escapar de ellos. No, hoy la tecnología te permite sobrevivir a esas nuevas condiciones. ¿Cuáles son esos nuevos espacios que tenemos? Bueno, tenemos espacios urbanos donde hay sobrepoblación, donde hay, por ejemplo, también a partir de la creación de centros urbanos hay la proliferación de cierto tipo de enfermedades, de epidemias que probablemente antes no se podían distribuir o diseminar de un modo mucho más rápido. Hoy puede ocurrir debido a esto. Y hay una serie de tendencias que ya un poco he ido enumerando, la reducción de todo el aparato masticatorio, hablamos de la tendencia a la pérdida del tercer molar, que es un rasgo, digamos, que es general, pero que no es intrínseco a los seres humanos, sino que obedece a los cambios en la dieta. Tenemos una capacidad de manipulación en las manos mucho más fina, que es consecuencia, entre otras cosas, de haber liberado las manos de la locomoción en algún momento durante nuestra evolución. Es decir, cuando uno ve las manos de un cuadrúpedo, de un mono, que por otro lado puede ser muy parecido a nosotros, pero que se desplaza cuadrúpedamente, vemos que la estructura de la mano es muy similar a la estructura del pie. En nuestro caso, al haber liberado las manos de la locomoción, tenemos entre otras cosas que el pulgar, por ejemplo, se inserta en una parte un poco más superior y está, en el caso de la mano, alineado. Esto permite formas de manipulación que nuestros ancestros no tenían y que tiene que ver, entre otras cosas, con la habilidad manual y la elaboración de herramientas. Cuando hablamos de oponibilidad del pulgar, no se trata de hacer esto lo hacen todos los grandes simios y esto te permite, y todos los monos, te permite lo que denominamos una prensión de fuerza. Pero hacer esto, que es la llamada prensión de precisión, nos permite elaborar herramientas tecnológicamente sofisticadas y esto está posibilitado por cambios anatómicos derivados de la liberación de las manos de la locomoción. La última pregunta es, hoy espero que me tengan paciencia, pero para mí es fascinante esto. Pasamos de entender la conformación del carbono a tratar de entender cómo somos nosotros hoy civilización. Parte de lo que dijo el doctor José Luis Vera Cortés es lo que decía sobre todo al final, ¿no? Haber dejado de caminar en cuatro patas, haber empezado a utilizar las manos como herramientas, haber generado herramientas, haber dominado el fuego, haber empezado a vivir en sociedad, haber dominado la vegetación, o sea, la revolución agrícola de los últimos 10.000 años, suponemos que es lo que nos empieza a dar forma para vivir en sociedad, lo que empieza a generar costumbres, lo que empieza a generar especializaciones, lo que empieza a generar un lenguaje cada vez más complejo, una historia, un montón de elementos que en estos miles o cientos de miles de años o millones de años, y sobre todo para hablar de la civilización tecnológica de estos últimos 10.000 años, nos empieza a dar explicaciones de cómo llegamos. Vuelvo al tema de este episodio, no estamos hablando de extraterrestres, en este caso sí estamos pensando pues, si esta misma evolución se puede haber dado en otro lado y que de alguna manera sea similar. Si estamos hablando de todos estos planetas que desde la astrobiología estamos buscando similares a la Tierra en torno a la formación, a los materiales, a la estrella que los ilumine, a todo esto, eso nos genera pensar que podría haber una evolución que termine de la misma manera. Porque en realidad simplemente es inferir, ¿no? Tenemos que pensar en los mismos elementos que formaron células o moléculas similares. Millones de años en los cuales se formaron animales, pero nuestra única lógica para pensar en la inteligencia, cómo concebimos a la inteligencia del ser humano, como siempre digo, no voy a entrar en el debate de si somos más o menos inteligentes que el resto de los animales, pero sí tenemos una inteligencia
indiscutiblemente diferente, si se puede replicar en otros lados. Entonces, si puede haber una humanidad muy similar a nosotros en otros lugares. Obviamente en esto, como también decía el doctor Vera, también es muy difícil proyectar a futuro porque entran también muchos elementos del azar, muchos cambios que en un momento generan un cambio de timón brusco, como por ejemplo podría ser el meteorito que habría terminado con la extinción de los dinosaurios y permitió muy lentamente, no estamos hablando de cosas que van de un día para el otro, cómo empiezan a surgir los mamíferos. Ahora, ¿podrían haber surgido igual los mamíferos? Y seguramente sí, pero si tenían que competir con los grandes reptiles, seguramente los mamíferos incluso hubiesen tenido que ser mucho más grandes y muchos más fuertes y mucho más feroces de lo que terminaron siendo para competir con esos enormes predadores que si no los hubiesen terminado en minutos. Entonces, si buscamos estrellas similares y vemos cómo podría haber funcionado esta evolución, podríamos pensar en generar una misma evolución paralela en otros lados o no. Pienso en tantas películas donde lo que terminamos viendo es tan parecido a nosotros en tantos sentidos, y en realidad si lo pensamos desde la lógica de lo que conocemos, seguramente sea lo más probable, siempre y cuando busquemos una vida similar a la nuestra. Si no es una vida similar a la nuestra, obviamente las posibilidades se vuelven y se transformarían en algo realmente infinito. Pero bueno, este es el tema que yo quería plantear. Y para eso me queda una última entrevista, que también es una entrevista que hice hace mucho tiempo, que estoy gestionando a ver si podemos hacer una entrevista nueva, porque es otra de las mentes. Este programa tiene 3 personas que para mí son brillantes, y es asombroso lo que dicen. No sé cuánto voy a poder poner de esta entrevista porque ya estamos en media hora, pero siéntense y disfruten y escuchen a la doctora Antígona Segura, astrobióloga mexicana, y va a vertir unos conceptos para quien no escuchó la entrevista de una manera con una claridad asombrosa. Vamos a escucharla. Bueno, ahora sí. No, el problema de la búsqueda de vida extraterrestre en realidad es algo que nos preocupa mucho a los científicos. La cuestión es que nos tardamos en consolidarlo porque requiere una gama de conocimiento que no teníamos hasta hace 10, 20 años. Había muchas cosas que desconocíamos acerca de los planetas, del sistema solar, de planetas alrededor de otras estrellas. El primero lo descubrimos en 1995. Entonces, ha tardado tiempo en consolidarse de manera que haya los aspectos suficientes para fundamentar la búsqueda de vida extraterrestre desde el punto de vista científico. Entonces nos interesa el problema. ¿Y cuál es nuestra aproximación a este problema? Bueno, primero tenemos que definir por qué pensamos que puede haber vida extraterrestre. ¿Por qué pensamos que puede haber vida? Bueno, porque sabemos que la vida en la Tierra fue un fenómeno en el que la materia se organizó bajo ciertas condiciones hasta generar las primeras células, y luego esas células fueron evolucionando, generando organismos diferentes, que incluso a veces nosotros vemos esos organismos y podríamos pensar en un extraterrestre, los organismos que han vivido en otras épocas de la Tierra. Hace 3.500 millones de años surge la vida en la Tierra y tenemos la evidencia de que la vida surge y algunas ideas de cómo la materia se organizó hasta las primeras células. Entonces, la pregunta es, ¿este proceso que se dio aquí en la Tierra es algo muy particular que solamente se va a dar aquí o es algo que puede darse en otros mundos? Esa es la pregunta fundamental de la ciencia. En realidad no lo sabemos, o sea, sabemos que las condiciones que tenía la Tierra en ese entonces podrían haberse reproducido en otros planetas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente, eso que organizó la materia aquí pudo haber sucedido en otros planetas. Tengo una pregunta. Esto me fascina porque ese es uno de los temas que más discuto con todos cuando empiezan a hablar. No sé, hay tantos planetas, debería haber tanta posibilidad de vida. Y mi pregunta es, lo que yo les planteo a ellos, que por ahí tú me lo puedes responder, que yo no lo puedo responder, es esto. Nosotros no sabemos cómo se inició la primera célula. Podemos hasta crearla hoy, pero no sabemos qué es lo que se dio para la primer fragmento de vida, ¿no?
Bueno, en realidad lo que sabemos es cómo se juntaron los ingredientes, o sea, cada uno de los ingredientes, las membranas, los ácidos nucleicos, o sea, ese tipo de cosas nosotros sabemos qué tipo de química y qué tipo de reacciones y bajo qué condiciones geológicas pudieron haberse formado. Exactamente el proceso de cómo todo esto se organiza en una primera célula todavía no nos queda del todo claro. No sabemos, o sea, estamos en eso, ¿no? Es parte de la investigación tratar de entender cómo fue que surge la primera célula y cómo esos primeros organismos que surgieron, cuáles eran sus características en particular, ¿no? O sea, suponemos que deben tener características que son comunes a todos los seres vivos. Por ejemplo, el tener una molécula que se duplique en su núcleo, específicamente la molécula de ADN, porque pues esa es la que tenemos todos. Entonces el primero pues debe haberla tenido porque fue lo que nos heredó a todos. Entonces hay una serie de características de ese tipo de los primeros organismos que podemos deducir. Y hay otras cosas que podemos crear en el laboratorio a partir de recrear las condiciones que había en la Tierra. Entonces, efectivamente es un problema abierto en la ciencia, pero eso no significa que sea un misterio terrible que no vayamos a poder resolver. O sea, hay muchas cosas que la ciencia pues, ha ido descubriendo y por eso hay científicos y por eso tenemos trabajo, porque siempre, cada vez que resolvemos un problema, se abre una nueva duda, ¿no? Entonces, estamos en ese camino de entender cuáles son los requisitos para las primeras células, sabemos cuáles son los requisitos para las moléculas que forman a las células, sabemos en qué ambientes pudieron haberse generado y formado, y el siguiente paso es entender exactamente cómo se ensambló todo, ¿no? Una pregunta que es anterior a eso, pero me parece que está bueno explicar lo que es como básica, por ahí hasta más filosófica, pero ¿a qué entendemos por vida? Bueno, lo que tenemos, nuestra definición de vida actual es una serie de características. ¿A qué me refiero? Como cuando yo digo el agua es un líquido insaboro o incoloro. Entonces, si yo me voy a un lugar con agua sucia, bueno, eso obviamente huele feo y debe saber muy feo. Entonces, eso ya no es agua, ¿verdad? Porque ya no es incoloro y ya no es insaboro. Entonces, si yo digo el agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, yo requiero otro instrumento para determinar que eso es agua. Ya no es tan fácil decir, bueno, esto es H2O. Pero con el instrumento adecuado yo puedo reconocer que eso que está en esta poza sucia es agua, que lo que está el vapor en la atmósfera es agua, que los cubos en mi refrigerador están hechos de agua. ¿Qué requerí para eso? Requiero una teoría. Una teoría que de hecho define a toda la materia. La materia está hecha de átomos y los átomos conforman moléculas. Y el agua es un caso especial de todas esas moléculas. Entonces, lo que requiere es una teoría que de hecho me describe a toda la materia. ¿Qué pasa con la vida? Con la vida yo puedo decir, bueno, la vida se reproduce, la vida tiene metabolismo, tengo una serie de características. Pero, o sea, ¿qué tal si hay algo que no cumple alguna de las características, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito una teoría, un marco teórico que me diga de manera natural, la materia de aquí para acá está viva y la materia de aquí para acá no lo está, ¿no? Eso no lo tenemos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? O sea, ¿cómo vamos a buscar algo que no sabes cómo definirlo, que no sabes cómo es? Bueno, lo que hacemos entonces es generalizar la vida en la Tierra, lo más general que podamos. ¿Cuál es la generalización de la vida en la Tierra? Está hecha de la química del carbono y requiere agua líquida para sobrevivir. Ahora, pues, qué poca imaginación. ¿Por qué no silicio? ¿Por qué no metano líquido? ¿No? Bueno, efectivamente esas son posibilidades y las hemos considerado. ¿Por qué fundamentamos, nuestra búsqueda en carbono y agua líquida? Primero, porque el carbono es abundante, pero realmente muy abundante, en las zonas donde se forman estrellas y planetas. Entonces, no es descabellado, tenemos pruebas astronómicas de que donde se forman estrellas y planetas hay material orgánico, es decir, moléculas complejas de carbono. Estamos hablando de moléculas tan complejas como los fullerenos, que son carbonos de 70, son moléculas con 70 carbonos. Entonces, en esas nubes allí que la temperatura está casi al cero absoluto, lleno de radiación ultravioleta, ahí el carbono se organizó y formó cosas como los fullerenos, alcoholes, hay una serie de compuestos, sabemos. Y de ahí se forman sistemas planetarios. Entonces, los planetas que se forman en la galaxia tienen una gran posibilidad de tener carbono.
El carbono además forma cosas complejas rápidamente porque se une con muchos átomos. Luego, el agua es también un componente de estas nubes moleculares, entonces sabemos que los planetas, pues, cuando se forman, pueden tener una cierta cantidad de agua. Entonces, ambas cosas están sustentadas por lo que sabemos en astronomía, por lo que sabemos de la formación de planetas, no son caprichos. Por ejemplo, la vida de silicio, ¿no? O sea, ¿qué tal el silicio? Que también se puede juntar con, no es tan amigable como el carbono, pero puede juntarse con ellos. ¿Qué hizo el silicio? Bueno, el silicio hizo silicatos, o sea, se combinó con oxígeno y formó pues de lo que está hecho la Tierra. De hecho, hay más silicio en la Tierra que carbono, pero pues básicamente cualquier roca pues, está hecha de silicatos. Entonces la piedra, o sea, nuestro planeta es un silicato grandote, ¿no? Está hecho de silicatos y tiene un núcleo de hierro. Bueno, ¿qué más hizo el silicio? Pues hizo polvo. En esas nubes que yo les hablaba en esas nubes hizo polvo. Y luego ese polvo se agregó e hizo planetotas, o sea, hizo piedras. Eso fue lo que hizo. ¿Qué hace el carbono? Bueno, el carbono empieza a hacer moléculas complicadas, empieza a hacer cosas como balones de fútbol, y empieza a hacer cosas lindas, ¿no? Como nosotros. Entonces, nos consta que el carbono es mucho más maleable químicamente que el silicio. El silicio, pues, hace piedras, las cuales son muy importantes, vivimos en una zona importantes, pero estamos de acuerdo que no tiene la maleabilidad. Otros líquidos, efectivamente, metano líquido, ¿por qué no? La cosa es que necesitamos un líquido que aguante un rango grande de temperatura siendo líquido. Si yo estoy generando vida y de repente hay un cambio climático en el planeta y se enfría, ya congelé todo. O lo caliento y evaporo todo y ya se arruinó la cosa. Entonces, el líquido que tiene un rango más amplio en el que está líquido, de temperatura en el que está líquido, pues es el agua. Y es abundante, más abundante que el metano. ¿No? Es más difícil que el metano esté líquido a que el agua esté líquida, bajo las condiciones que conocemos en los planetas. Entonces, son dos suposiciones, agua líquida y carbono, que están sustentadas en cuestiones astronómicas. Y además, pues en el ejemplo de la Tierra. Lo que suponemos es que la Tierra no es un caso especial, sino que es algo común. Y si estamos pensando en los mismos elementos, ¿no? Deberíamos pensar que de haber vida, debería ser una vida similar en todos lados. A ver, hay que tener cuidado con eso de similar. O sea, el carbono puede hacer muchísimas cosas. Entonces, una vez que el carbono se estructura, bueno, no tenemos idea de hacia dónde va, ¿no? La vida es un proceso que a los biólogos les gusta usar esta palabra contingente. O sea, ¿qué significa eso? Básicamente que depende de cualquier cosa. Si hay un pequeño cambio mínimo, todo cambia. Entonces, no tenemos idea cómo van a ser esos organismos. ¿Van a tener ADN? Pues seguramente no. O sea, hay muchas posibilidades de moléculas autorreplicantes. Entonces, definitivamente, o sea, algo que podemos asegurar es que no tenemos idea cómo van a ser. A menos que nos manden una foto, no sabemos cómo van a ser. Lo que sí, o sea, porque el carbono da todas esas posibilidades, eso es lo maravilloso. Y la historia de cada planeta va a ser tan particular. El color de su sol, la cantidad de radiación ultravioleta que recibe, si tiene impactos, qué tantos impactos tiene, la distribución de la Tierra y el agua, todo eso va a generar una historia particular de la vida de cada planeta y no podemos saber, o sea, no podemos asegurar que va a haber animales, plantas, nada de eso podemos asegurarlo, porque eso es un resultado particular de la historia de la Tierra. Entonces, eso no podemos asegurarlo ni saberlo hasta este momento. Y me cuesta cortarla porque la entrevista sigue y habla de los planetas y las posibilidades de vidas. Bueno, ella de alguna manera plantea que nuestro objetivo, nuestro leitmotiv de este programa de evoluciones paralelas no podría ser tan así, aunque también podría ser desde un punto de vista de la evolución de la vida. Yo sigo preguntándome lo mismo, ¿no? ¿Qué es la vida inteligente? Y es los elementos o las casualidades o las causalidades que hicieron que nuestro desarrollo evolutivo de los últimos 200.000 años haya sido tan distinto a los otros millones de años de vida en el planeta Tierra. No lo sabemos. Pero bueno, vamos a cortar acá con el tema, vamos a dejar como un espacio para poder reflexionar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que la única forma de tratar de entender qué hay en las estrellas es mirando lo que sucedió en el planeta. Y entonces esta pregunta para mí subyace y sigue de una manera muy fuerte, ¿no? ¿Podremos encontrarnos con otros seres parecidos a los seres humanos en algún otro lugar recóndito de este universo? Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque no vamos a poder con todos los temas que tenemos por delante. Básicamente, ahora vamos a tener la última parte, como había prometido, de Julio Darwish. Hablé de un montón de otros temas que iba a contestar, que disculpen, quedarán para la semana que viene, porque si no vamos a hacer un programa de 4 horas. Vamos con la última parte de la entrevista con Julio. Eso. Sí. Ahora, me preguntas cuántos pueden ser, pues mira, o sea, ahorita lo que estamos viendo son esas luces. Se están viendo mucho. Y yo soy, pues, de los que busco demostrar, ¿no? Pues mira, lo más seguro es que sea un reflejo satelital. Véanlo con binoculares o grábenlos para que se vea si cambian su movimiento. Y ha habido unos cuantos que sí han cambiado de movimiento o llegan y se quedan estáticos. Ahí se quedan. Entonces, eso no tenemos explicación. Sí, sabes que justo el otro día un amigo mío que es piloto me contaba que pilotos regresando a Argentina desde Europa estaban viendo algo muy extraño, que incluso lo que decían era que cambiaba de posición. Hablo con Andrea, le hago la descripción y me dice, si es en tal posición es Starlink. Lo que pasa es que a veces se juntan muchos satélites y hay la sensación de que se mueven, que es lo que acabas de decir, pero son distintos satélites en los distintos momentos que brilla, y es eso. Y me decía que había muchos pilotos como muy alterados que lo loco era que lo veían siempre en el mismo lugar a la misma hora. Entonces ahí es donde estos objetos no suelen ser tan reales y tan exactos para estar siempre esperando en el mismo lugar. No, es que ahí les da, o sea, hay más, pero cuando se ve es cuando da el reflejo satelital, porque lógicamente pues tienen celdas solares, tienen láminas de oro, tienen muchas cosas que realmente sí el reflejo es muy fuerte y se ve ¿Es muy contaminación claro. eso? ¿Perdón? ¿Es contaminación? Pues hay mucha basura en el espacio, así como lo dije en el Congreso, hay muchísima basura, hay cosas que ya se quedaron ahí dando vueltas hasta que algún día pues empiezan su roce con la atmósfera y se funden. De hecho, no sé si viste ahí, comenté me apareció en la aplicación que iba a pasar una bolsa de herramientas, ¿no? Y sí, por ahí del 90 y tantos, no me acuerdo la fecha. Y se veía el puntito. Era un puntito muy tenue que le estaba, lógicamente porque le da el sol, como la luna, como los planetas, por eso los vemos. Entonces pasó la bolsa, ¿se vio? Imagínate para ver una bolsa el tamaño de una mochila escolar. Claro. Lo que se puede ver. Y yo la vi perfecto. Y pues ahí pasó la bolsa. Esa bolsa estuvo 8 meses orbitando hasta que empezó a descender y se fue desintegrando con el roce de la atmósfera. Y ya, entonces también hay mucho de eso, ¿sí? Por eso te digo, cuando son así, que llevan una órbita, pues seguramente es algo de eso. Los satélites, Starlink, basura espacial. Pero si te cambian la órbita, ahí es donde nos quedamos así, como que ese ya no estuvo. O sea, nosotros entendemos que un satélite tiene que hacer un movimiento rectilíneo uniforme a misma velocidad, ¿no? Correcto. Puede parecer que es poquito, si hay diferencia de temperatura, de atmósfera y tierra. En algún lugar puede ser que vaya más rápido o más bajo según perspectiva, pero básicamente se va a mover a la misma velocidad por la misma línea. Es correcto. Es correcto. Y se puede ver en algunas horas específicas, ¿no? Sí, varía porque pues la Tierra está inclinada, la traslación, o sea, hay épocas. Por ejemplo, hace un mes se vieron muchísimo por donde estaba Júpiter. Júpiter ahorita se está metiendo en el horizonte. Antes bueno, al anochecer todavía se ve Júpiter y estaba ahí cerca del cometa que le llaman... Ay, se me fue el nombre. Pues algo que le decían como del diablo porque parecía que tenía cuernos. No, se me fue el nombre ahorita. Sí. Pues lo veía, yo lo vi, el cometa, y estaba Júpiter, cometa, y ahí, en esa zona, pasaban los reflejos. Brillaban y se iban, brillaban y se iban, brillaban y se iban. Hay muchos reflejos. Ahí lo interesante es ver cuando cambian de órbita. Hay que capacitarse para mirar el cielo, ¿no? Porque si no vamos a pues ver... tener una buena idea, por lo menos saber, ¿no? De la línea eclíptica y de cómo funciona ese ciclo de sale y se mete el Sol, esa es la trayectoria del Sol y la Luna, todos los planetas,
Y pues ahí es donde a veces en el este o en el oeste, en la noche o en el amanecer, es donde se ven los reflejos, muchas veces, la mayoría. Hace muchos comentarios arriba alguien preguntaba si volviste a ver esas esferas. No. Me han dicho amigos, y en el grupo que tengo, las han reportado en esa zona. Yo no las he visto. Me encantaría verlas, pero no las he visto. Pero sí hay más reportes. ¿Pensás que eran parecidas a lo que ocurrió en el aeropuerto de Morelia? Son esas mismas. Son esas mismas que se le pusieron en el otro extremo de la pista. No recuerdo el nombre del capitán. Y no podía despegar. Le autorizan el despegue y dice, pues negativo, no puedo despegar porque tengo tráficos en el otro extremo de la pista. Entonces, pues digo, tú los documentaste seguramente. No lo he visto, pero seguro sí. Y el de la torre, pues lo ve con binoculares y ahí están las esferas flotando. Son 20 esferas, no sé cuántas. Y mandan al móvil. El móvil, así le llaman pues es un vehículo que revisa la pista, ¿no? Anda el móvil o moviendo, si reportas que hay un perro en la pista, pues ellos van y lo quitan, ya sabes. Ese tipo que entonces el móvil va al otro extremo de la pista y ve la evidencia, dice, oye, pues aquí están las esferas, y se empiezan a ir. Pero por lo que vi la descripción y por todo lo que vio mi compañero, pues son las mismas esferas y las que me han seguido reportando. Acá en el canal yo tengo muchas de las entrevistas que hice en mi vida crudas, o sea, enteras. Ahora después te voy a pasar los links. Tengo al controlador aéreo y al bombero que vio las esferas entre otras entrevistas. Ahora te voy a pasar todas las que son de aviación, así las vas viendo. ¿Y qué pensás de este nuevo estudio que empezó a hablar de esta especie de vida o no vida alrededor del plasma y que intenta explicar gran parte de estos fenómenos de esta manera? ¿Lo leíste? No. ¿Me puedes dar un poco de contexto? La verdad no sé. Hay un estudio nuevo, María Cecilia Di Sumo, que está por acá, seguro que lo vas a ver mejor que yo, que hay un grupo científico de varias universidades que plantearon que muchas de estas esferas pueden ser alguna especie de pseudovida formada de plasma y que ese plasma está alrededor del planeta y que es lo que se está viendo que tiene movimientos que parecen inteligentes o que se mueve y que se ha visto alrededor de la Estación Espacial Internacional y en todos lados. Es un estudio que se filtró antes de que se publicara y eso hizo que los autores un poco lo frenasen. No sé si ahora finalmente lo terminaron publicando o no, pero podría revolucionar cosas. Mira, yo creo que esos podrían llamarse como orbs, no sé si estás de acuerdo. Sí. Sí puede haber fenómenos de luz que inclusive aquí en México algunos pueblos les dicen brujas, ¿no? Y que bajan de la montaña. Sí. Eso sí puede ser un efecto así, no lo dudo. Pero ellos no lo hablan como efecto, lo hablan como casi una forma, como algo inteligente que se forma y se mueve. Y se mueve. Sí, mira, yo estuve por ejemplo en el lago Titicaca. Fui a la isla de la Luna y estuvimos ahí acampando. Bueno, nos dieron posada hay 25 familias que viven ahí de gente de Bolivia. Y yo entrevisté a una persona ahí y me dijo, es que aquí salen luces del lago. Y me las describió así, pero de luz no metálicas, ya sabes. O sea, pero sí con movimientos inteligentes. Y ellos son muy comunes ahí, me dijo. Pero creo que no tienen comparación con las metálicas, como las que vimos, porque ya me las demostró en la pantalla el avión. O sea, de alguna forma eso para que yo las pueda ver en la pantalla es porque emite una señal. Entonces, algo detectó el avión, información, y el primer oficial las vio y me dijo, son 2 esferas metálicas. O sea, esos no eran efectos o fenómenos de luz, como orb, ¿sí me explicó? Clarísimo. Fue muy claro. Igual los que se vieron ahí en Morelia, pues también fue muy claro que eran metálicos. Sí, la descripción. Pues yo creo que hay dos vertientes. Una de los efectos de luz, o no sé cómo llamarlo, y las otras que sí son esferas que pues están ahí. Y después yo me animaría a decirte algo más parecido, no sé si llamarlo plato volador, porque por ahí es más de la cultura pop,
pero yo cuando, no sé si has tenido la oportunidad de ver los dibujos de Oscar Santamaría ay, se me fue el nombre, de Polanco, de Jorge Polanco, cómo dibujan lo que han visto. Sí, los he visto. Oscar sí ya está en el grupo con nosotros también. Y sí, bueno, lo que él vio pues es algo muy distinto. Sí, no creo que sea un fenómeno de luz. Eso ya es una estructura hecha por alguien o por algo. Porque pues es muy claro y no tienen por qué inventarlo. No tienen por Aparte, había 2000 testigos. Aparte. Sí. Ya con eso. Sí, hay mucho. Ya ves aquí en el volcán también, en la Ciudad de México, ¿no? En el volcán Popocatépetl hay mucho avistamiento. Aquí donde yo tengo su casa, pues veo el mar, tengo frontera con San Diego, y yo las he visto, luces, varias luces, y algunas sé que son bengalas. Yo les tomo tiempo. Nos subimos al techo aquí de la casa, de su casa. Les tomo el tiempo, le digo a mi esposa, mira, se ven las luces así, tómales tiempo, papá. No pasan de 6 minutos cuando ya se apagan y aparecen otras. Entonces los militares saben cuánto duran sus bengalas. Esas, cuando yo estudié en Oklahoma. Había un área militar y en el avión pequeño que volábamos, como dicen vulgarmente avioneta, ¿no? Íbamos cerca de esas zonas y nos ponían esas bengalas para que no pasáramos para allá. Y era una fila así de bengalas, muchas de esas naranjas, o sea, sí, esas las conozco muy bien. Pero aquí también he visto luces muy similares, pero con movimiento. Eso pues ya no es una bengala. Y entiendo que ahí hay avistamientos que han durado, no sé si horas, pero mucho tiempo. Sí. Sí, aquí es una zona bastante caliente, como dicen. Sí. Es que toda esa línea, en realidad toda la línea de la frontera de punta a punta es una zona totalmente inexplicable. Sí. Sí, pero aquí en esta zona hay mucho. Y también en la zona que es la Rumorosa. Claro. Es un lugar muy extraño, porque ese lugar parece que llovieron piedras gigantes. O sea, no hay manera que geológicamente se haya formado eso por erosión. Es como que cayeron piedras y se hicieron montañas de piedras. Ese lugar es muy extraño. Sí. El año pasado estuve justamente con Jaime, estuvimos recorriendo todo eso y fue impresionante para la serie Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan que hicimos para History. Y por acá alguien pregunta si investigaste el vuelo de Malaysian Airlines y cuál es tu opinión. Pues mira, lo que te puedo decir es que ahí no hay nada extraterrestre. Yo creo que hay intereses más allá de lo que entendemos económicamente. Y creo que por ahí fue que decidieron desaparecer ese avión, por lo que llevaba adentro. Me voy por esa vertiente. Ese video que hay de las luces que lo rodean no es un 777, porque si lo checas bien, ese avión no tiene sharklets, o sea, puntas de alas, y el video sí tiene puntas de ala, de las que están así levantadas. Entonces yo digo que eso no es nada extraterrestre, son cuestiones económicas y decidieron desaparecer ese avión por alguna razón. Yo siempre dije que mi única conclusión de ese caso, que ojalá que algún día se explique, que no estamos tan controlados como nos hacen creer, porque si siguen buscando algo es que no es que está todo tan rastreable y hay muchos puntos ciegos en el planeta. Pues podríamos decirlo así. O no quieren. Aunque tu teoría es otra, o sea, no quieren. Lo tiraron a propósito, obviamente no lo van a encontrar. El que no quiere encontrar no encuentra. Claro. Pero bueno, te digo, es controversia, sí. Pero bueno, cuestión extraterrestre, en mi punto de vista, no hay. Bien, sí, yo la verdad que en tragedias tan grandes siempre me parece que hay que mantener la tranquilidad y la serenidad a la hora de explicarlo. Me parece perfecto. ¿Y cómo sigue ahora la asociación? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llama la asociación primero? Se llama Proyecto Stellaris. Uh-huh. Mira, por el momento estamos en el punto nada más de compartir información, analizarla, y estamos esperando pues poder tener más contacto ya con el Senado
para ver si de alguna forma u otra se le da un reconocimiento al fenómeno anómalo no identificado. Ya en las leyes de que pues ahí está, ¿no? Ahí hay algo que la gente está viendo y que por lo menos se le dé un seguimiento y que aparezca ya formalmente en las leyes. ¿Y qué deberían decir las leyes? ¿Qué ley le funcionaría a ustedes o a todos nosotros? Pues mira, realmente ahí sería la ley del espacio aéreo, ¿no? De cada país, donde tú como piloto puedas decir, oye, tengo esto, me gustaría saber si tienes algún tráfico aquí reportado o algo, porque estamos avistando esto, y que se active un protocolo, y que se le dé una investigación formal, y que haya un veredicto, o por lo menos un seguimiento. Eso es lo que por el momento queremos lograr. Bien, ¿y cómo es ese camino? Bueno, ese camino es en base a lo que se ha hecho en los senados, proponiendo, ¿no? En las leyes tal, de la ley de aviación civil, del artículo tal, donde habla pues de alguna traza, de algún aeronave no autorizada, de un vuelo no identificado, o un FANI. Agregar la figura. Ahí. Sí, porque pues también hay muchos vuelos clandestinos, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, agregar la figura del fenómeno aéreo no identificado. Que no es sinónimo de extraterrestre. No, es un fenómeno aéreo no identificado o es un fenómeno anómalo, ¿no? Ya ves que son los transmedios también, que pues entran al agua a velocidades impresionantes donde no se ve que les afecte la viscosidad del agua, ¿no? Siguen en su misma velocidad, entonces eso no, pues para nosotros es inexplicable. De hecho, no salpica. Sí, de eso hablaron ahí en el Congreso también en Estados Unidos, Sí. señor Foster, con los TikToks esos famosos. Sí, que es impresionante. Se llaman, como las pastillitas, por la forma que tienen. Sí. Y eso es nada más por el momento, pues que haya un formato donde tú hagas un reporte y no se pierda. ¿Te pudiste contactar con la tripulación, los pilotos o alguien relacionado con el caso de Campeche, la Sedena del 2004? Pues conozco a algunos aviadores muy cercanos que estuvieron en ese evento, pero no lo he documentado ni los he incluido en ningún grupo, porque no se ha dado el punto. Pero sí conozco a los pilotos, a varios pilotos que estuvieron ahí en contacto con ellos, pero hasta ahí. Uh-huh. Sí. Porque a mí siempre me impresiona mucho, me gusta que ese caso es muy parecido a lo que termina desclasificando Estados Unidos. Es del mismo año y México lo desclasificó tanto tiempo antes que Estados Unidos, que es impresionante. Uno es en el Atlántico, el otro es en el Pacífico, pero básicamente lo que se ve y a mí lo que me impresiona mucho son las voces. Escuchar a lo que dicen los pilotos y la tripulación mexicana y escuchar a los pilotos de la Armada de Estados Unidos con esa mezcla de que se están riendo pero están asustados y cómo van contando con ese nerviosismo todo lo que va pasando. Yo si no lo hicieron les recomiendo que escuchen los audios y comparen el caso mexicano con los de Estados Unidos. Es impresionante. Así es, no hay explicación, no saben qué es. Y son esferas. Y bueno, ya no te quiero robar más tiempo. Para ir cerrando, empezamos hablándonos de tu primo. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo extraño? Bueno, extraño, por decir así, como te digo, las luces que están brillando en el horizonte, en vuelo, se ven muy claras, que vimos fácil 40 de ellas, y 2 de ellas me cambiaron la órbita y fue donde me impactó un poco, y eso fue hace 15 días. Nada. Sí. Sí. Ayer. Bueno, Julio, de verdad quiero agradecerte muchísimo el tiempo. Me parece que es a ver, me pasa un poco lo mismo que te dijo Jaime ese día. Yo tengo como una obsesión y necesidad de escuchar a los pilotos. De hecho, que ahora te voy a pasar, muchos de los documentales que tengo son con pilotos.
Porque me parece que el testigo de élite, la persona que su trabajo, su oficina son las estrellas, es la persona que más tenemos que escuchar. Porque es la persona que de verdad, cuando ve algo extraño, sabe que es extraño, porque cientos o miles de horas ha visto las cosas ordinarias que por ahí para nosotros serían extrañas. Correcto. Muchísimas gracias, Julio, por todo lo que nos diste. Y ahora no puedo dejar de poner la experiencia en primera persona. Por suerte la de hoy es muy cortita, así que vamos a escucharla. Buenas tardes, señor Jorge Luis. Estaba escuchando sus podcasts ahí y me acordé de que yo tengo una historia pendiente por mandarle. En el año 2016, yo soy Hernando Molina González, soy colombiano, vivo en Madrid con mi familia hace 2 años y medio. En el año 2016 yo vivía en Colombia y vino un hermano mío de Estados Unidos a pasear. En medio de la celebración hicimos una barbacoa, tomamos fotos y bueno, no pasó nada. Pasamos bueno, comimos bien. Resulta que el otro día cuando yo me levanto en Facebook aparecía que había algo por hacer en Facebook. Cuando yo miro Facebook, en el humo que se formaba de la barbacoa se encerraba un rostro, una cara. Y Facebook pedía que por favor le pusiéramos el nombre a esa persona. Yo me quedé frío, porque ninguno, ni mi hermano ni yo, mi hermano de Estados Unidos ni yo habíamos visto lo que había ahí. Entonces desde ese momento, claro, comenzamos a mirar y uy, sí, ahí se formaba un rostro, no sé si de algo demoníaco o qué. Yo ahí le voy a mandar las fotos. Eso me pasó en el 2016. Mi hermano es Alberto Molina. Yo soy Hernando Molina, somos de Colombia. Él vive en Estados Unidos, en Florida, en Orlando, Florida, y yo vivo en Madrid, España. Entonces, ahí le cuento mi historia. Eso fue en el año 2016. Le voy a mandar las fotos. Y soy muy seguidor de su tema. Yo también vi un ovni hace creo yo unos 25 años, estando en Colombia. Yo tenía un centro de servicio electrónico y un vecino me llamó para que mirara hacia el cielo y había un cilindro del tamaño de un avión. Lo aterrador es que un avión pasa despacio y a la velocidad que va, uno sabe que va a 800, 900, 700 kilómetros. Esto iba a 4 veces la velocidad de un avión y hacía unos cortes angulares muy extraños. Y a lo último se perdió, no se le veía propulsión de nada, ni turbinas, ni alas, ni hélices. Se perdió. Cuando eso yo no tenía cámara ni nada. Le voy a mandar las fotos, también las adjunto acá. Muchas gracias, buena tarde y siempre estoy esperando sus podcasts. Felicitaciones, señor Jorge Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Subo a mi Twitter @jorgeluiss_77 con el hashtag numeral la huella ovni las fotos que me enviaste para que todos las puedan ver. Envíen las experiencias, como lo hizo Armando, como lo está haciendo tanta gente, al WhatsApp, que es el +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. Yo pensé que este iba a ser un programa corto y bueno, creo que va a terminar de los más largos. Gracias a todos por estar ahí, gracias por sus preguntas, gracias por todo y sigamos en la misma tónica. Miremos al cielo, capacitémonos, dejemos que las preguntas surquen nuestra mente y que nos hermanemos con esos primeros ancestros que miraron al cielo y se hicieron esas mismas preguntas. Gracias y nos escuchamos la semana que viene. Chau.